de este momento, los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la ciudad. Miércoles Paranormal Radio 1. La de Uno Chumecher. Muy bien, 8 de la noche, 4 minutos, 8 de la noche, 4 minutos, aquí en Radio 1, siempre primera, siempre de uno, hoy jueves paranormal. Acompañándoles como siempre, Jongo DJ y Fercho FM, aquí en su programa Miércoles Paranormal, hoy jueves paranormal. Fercho, buenas noches. Hola. ¿Cómo le va, Fercho? Bueno, muy bien, muy contento. Y bueno, muy contento de este primer programa que hacemos en el año, en el día de hoy. Quiero iniciar contándoles. A veces esos... bueno, este es el pecado. Esto hay que esos darle embarazos nombre. que los interrumpen. Sí, pero eso hay que darle nombre. Este es uno de los pecados más graves que hay para que el Señor perdone. Es uno de los hechos que más dolor causa en una mamá que ha abortado. Pero vamos a contarles qué se puede hacer, vamos a recibir testimonios, vamos a recibir llamadas, vamos a decirles cómo pueden ustedes subsanar este error, porque de todas formas, pues uno sabe que Dios es misericordia. Y hay muchas cosas que todo se pueden perdona, hacer. Dios todo lo perdona, sí. Entonces vamos a empezar recibiendo llamadas para hablar de todo. Al 652-4030 tuvimos testimonios muy bonitos la semana pasada, Sí. de gente que sobrevivió a eventos impresionantes, a eventos complicados, donde pudieron ver muy espirituales, muy místicas, con presencia, digamos, en el infierno, con presencia de la Virgen María, con los ángeles hablando, bueno, con muchas cosas que hacen de todas formas, pues algo paranormal en la vida de cualquier persona, porque normalmente esto no sucede, ¿no? Sí. 8 de la noche, 7 minutos, la línea está ya activa para interactuar con ustedes. Y como lo dice Fercho, en esta hora y media más o menos, estaremos pues interactuando sobre hechos paranormales que les hayan sucedido en su familia, a usted, cosas que extrañamente ocurren en su casa. Usted en su mente a veces ha pasado por cosas extrañas que no se explica. Pues qué rico pues compartir con nosotros en este momento esa experiencia paranormal. 652-4030, 652-4030. Esta es la línea de Radio 1, hoy jueves paranormal. Bueno, el tema principal o el tema de entrada, digámoslo así, de esta primera mitad del programa, y pues vamos a ver hasta dónde se extiende, va a ser sobre el aborto. El aborto, algo que lamentablemente, y es mi postura personal, repito, ¿no? Mi postura es personal. Indiferente que sea Fercho FM, RCN y todo eso. Sí. Fernando Fierro Mora. Pues es muy lamentable ver cómo el demonio se ha metido en la sociedad, en el medio, con las personas, y entonces han decidido darle a través de leyes creadas un disfraz a esto del aborto. El aborto es muerte, es asesinar, es quitar la vida, es intentar bajo un disfraz, bajo un disfraz, es intentar darle nombre a un pecado gravísimo que es la muerte, es el asesinato. No matarás. Y no necesariamente la mujer que lo comete, sino que el que lo induce, el que lo hace. Obvio, no, es que eso es una cadena muy grande. O sea, mire, el aborto no es solamente de la mamá que aborta, es el médico, es la gente que usted, por ejemplo, sabiendo fue y la acompañó, la pareja, la persona que no le quiso decir, oiga, no lo haga, el que guardó silencio, el que le dio la plata para que fuera y lo hiciera. O sea, eso es una cadena bastante que le cuadró todo, compleja, sí. Y tiene el mismo castigo que si fuera, pues que se gana igual que la mamá que está abortando. Entonces vamos a recibir llamadas al 652-4030. Vamos a empezar con varios testimonios pequeñitos de los más cortos. Ya.
porque vamos a tener testimonios también de, no solamente de personas que abortaron, sino de personas que tuvieron clínicas de aborto, de personas que hacían los abortos. Y más adelante les voy a dar a conocer pues cuál fue el mensaje de la Virgen María para las personas que abortaban y por qué es ese dolor. Miren, normalmente cuando una persona aborta, cuando la mamá aborta, empieza y tiene un vacío en su vida muy grande. Y es un dolor y esa tristeza y esa pensadera, y ahí se le acaba la vida. Pero vamos a contarles qué pueden hacer para este tema. De igual forma, si nos quieren contar algo más, pues con mucho gusto, bien chévere. Nuestras oyentes que quieran compartir el tema que se trata hoy sobre el aborto pueden llamar, contar su experiencia. Tranquila, si no quieren dar su nombre, no hay problema, pero qué rico pues saber qué ha pasado después de eso, de haber cometido ese aborto. Pero vamos a empezar oyendo el primer testimonio, uno de los más pequeños. Hay algunos de 5 minutos. Sí. De más adelante, entrada la noche, vamos a presentar los más largos y estaremos hablando pues ya del pecado en sí, de lo que esto hace y lo que esto trae. Yo diría que todo empieza porque se nos olvidó lo más importante, porque perdimos el temor a Dios. Porque creemos que las cosas todas se pueden hacer como yo quiero y no como se deben hacer, porque mi vida espiritual realmente es vacía, porque cuando usted tiene una conciencia firme, una fe firme y sabe para dónde va su vida espiritual, pues obviamente va a parar cualquier tipo de acción como esta, a no dejarla llegar a su finalidad, que es acabar con la vida de un bebé que no tiene la culpa del error de los papás. Vamos con el primer testimonio. Y bueno, nos ha acompañado el día de hoy el testimonio de María, una historia muy, muy valiosa y muy valiente, que ha tomado la decisión de estar aquí con nosotros, y le pido por favor que nos comparta algo de su experiencia. Hola, buenos días. Yo soy María y quiero compartirles todo el vacío que dejó en mí el haber abortado. Es un dolor inmenso que me dejó marcada para toda la vida. No sé, el volver a recordar ese momento me vuelve a abrir la herida. Quiero compartir que yo quedé muerta en vida. Yo sentía que no era digna de vestir, que no era digna de llevarme un alimento a la boca, porque yo me sentí totalmente basura. Me sentí suciedad. Yo decía, ¿cómo es posible que yo haya matado a mi propio bebé? Y pues estoy aquí porque lo que menos quiero es que haya tantas almas inocentes, tantos bebés que no se pueden defender y que sufran, que haya madres que sufran lo que yo estoy viviendo. Yo, gracias a Irma, encontré un consuelo, pero bien pude haber atentado en contra de mi vida si no las hubiera encontrado a tiempo. Y por esos bebés que no tienen voz, por esos bebés estoy aquí. No sé, que no tengo palabras para manifestar todo lo que siento. Y yo creo que todos podemos hacer algo por esos bebés, por esos seres inocentes. Y dentro de todo lo malo, igual a lo mejor en un momento pensó mi bebé que yo era de lo peor, porque sí lo fui en ese momento. Pero ahora con esto, quiero que él esté orgulloso de mí, de que a través de mí, que en algún momento fui de lo peor, que él sepa que hay una madre que quiere defender más vidas, que quiere defender a esos bebés que no tienen voz. No sé. Por ejemplo, yo decía, o sea, hay una niña que dice, no, es que yo fui violada, esto y lo otro. Que se encontró con una persona, pues, que le hizo daño, ¿no? Pero
Digo, bueno, fue un patán la persona con la que se encontró en su camino, pero ella hubiera sido peor, ella hubiera sido una asesina de su propio bebé, que es lo peor. Yo creo que un violador no es tan malo como una madre asesina. Eso sí lo tengo presente. Bueno, lo mismo, me atrevo a decirlo porque eso es lo que hacemos con nuestros bebés. Pero sí, estoy muy arrepentida y por eso, bueno, lo mismo, quiero manifestar el dolor tan inmenso que hay. Radio 1. Bueno, 8 de la ahí noche, está 17 minutos. el primer testimonio. Bueno, no, aparentemente es muy leve, ¿no? No es tan, se nota pues mucho el dolor, se nota mucho. Ella dice ahí sobre la cuestión de violaciones. El desconsuelo. Mire, En este aspecto, cuando es una violación y a veces Mire, la ley permite. Le voy a veces- contar algo. A ver, Le voy ¿qué a pasa ahí? contar. Sí. Le voy a contar una historia. Una amiga mía que maneja taxi, hace muchos años fue violada. ¿Mm? Ejerciendo su profesión, manejando, fue violada. Entonces, ella puso el denuncio. Como ella puso el denuncio, obviamente quedó la fiscalía al pendiente del tema y ella no podía abortar, porque si abortaba era delito y la fiscalía estaba muy encima del tema. Nunca cogieron al violador, nunca se supo qué pasó. Pero la hija que ella tenía, una hija ya mayor, grande, sin ninguna culpa, fue contagiada años atrás por su esposo del VIH. Y su nieta, la hija de este matrimonio, también nació con el virus. Entonces muere el muchacho que tiene el VIH. Muere, creo que la hija también ya falleció. Obviamente, bueno, la niña no sé cómo estará porque perdí contacto hace mucho. Pero cuando ella me preguntaba y sin que yo estuviese en el camino de la oración, yo le decía, Dios definitivamente tiene que ser sabio. Tú no necesitabas un papá para esa niña, sino Dios te concedió esa bebé porque te vas a quedar sola. Entonces, Viéndolo, el Señor sí. viendo tu soledad, el Señor es sabio, Él sabe cómo hacer sus cosas. ¿Para qué quería un papá? Quería a la niña. Y cuando esa niña nació, es más, soy casi padrino de esa niña. Espectacular, una niña muy viva, muy despierta, muy en la jugada, de mucha bendición. Entonces dése cuenta que a veces Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces este puede ser un gran ejemplo de eso, ¿no? A veces nosotros no sabemos cómo Dios está obrando en nuestras vidas o cómo Él obra en nuestras vidas. Y creemos que una desgracia o que una calamidad de esta pues puede ser lo más grave, pero si analizamos, si pedimos, si miramos de fondo cómo serían las cosas, podríamos darnos cuenta que esa situación difícil se puede convertir en una bendición. En esta situación, cuando la persona iba a quedar sola, pues el Señor le regala una muy buena compañía que pues fue producto de un abuso, pero que se convirtió hoy tal vez en el ser más querido para esta persona y será la persona que le va a acompañar pues hasta sus últimos días, ¿no? Bueno, ya voy a entrar a contarle qué define la medicina como el aborto y cuáles son los temas, digamos, que se tejen alrededor de esta controversia. Ha habido una lucha bastante grande de muchas personas que rechazan el aborto, que repudian el aborto, así como la tranquilidad de otros. Es que, mire, desde el mismo momento de la concepción, desde la primer, yo no sé cómo se llama esa medida, pero debe ser la Chispa primera, de la vida la sí. primera milésima de segundo de fecundación. Ah. Ya deja de ser un espermatozoide Sí, y ya. deja de ser un óvulo para pasar a ser
un ser vivo, para pasar a ser un ser vivo. Una vez que la fertilización ha tenido lugar, el óvulo y el espermatozoide dejan de existir para surgir así una nueva persona. Esta es una verdad científica que es comprobada e indiscutible y por la cual día a día pues nosotros luchamos, o yo soy de los que lucho, yo no sé usted, ¿sí o no? Sí, claro, yo no estoy de acuerdo. Para prevenir el aborto. Para prevenir el aborto. Entonces, el proceso de la formación de una nueva vida, la vida en el primer mes, se desarrollan, por ejemplo, los ojos, el cerebro, el cerebro y la espina dorsal toman forma, el corazón late de forma regular, más o menos en el día 24, los brazos y los pies aparecen, los músculos se forman, mide 0.65 centímetros en el primer mes. Bueno, mire, la vida en el segundo mes se da la formación de los pulmones, se constituyen los músculos y los nervios, se dan los primeros movimientos, se da la formación del esqueleto, las orejas se forman al igual que los párpados, los dedos de las manos y de los pies se definen, las huellas dactilares permanentes aparecen, ya se define el sexo y ya mide 3.18 centímetros. En el tercer mes se detectan conexiones neuronales de 2 meses y 3 semanas, puede chuparse el dedo, puede escuchar, empieza a tener hipo, los dedos pueden coger un objeto, los pulmones y el cerebro están completos, los párpados se cierran al tacto, el bebé se mueve con gran vitalidad, el organismo de la madre ha desarrollado una gran masa de líquido amniótico para asegurar la nutrición del bebé en crecimiento. El bebé sigue con su crecimiento protegido por el vientre materno y ya mide 7.62 centímetros. Bueno, en el cuarto mes, el corazón late 27.3 litros al día, es sensible a la luz, una fina capa protectora recubre su cuerpo, su madre siente cómo se mueve dentro de su vientre, pesa 250 gramos y mide 20 centímetros. En esta etapa del crecimiento del bebé es posible ver el desarrollo del rostro con sus detalles, párpados, cejas, nariz, boca y orejas. En el quinto y sexto mes, el bebé tiene posibilidades de sobrevivir fuera del útero, distingue la voz de su mamá. A partir de ahora su cerebro crece 90 gramos. Cada mes aparecen los dedos de las uñas de las manos y de los pies. La madre puede sentir el hipo de su bebé. Tiene fases de sueño y vigilia y pesa 650 gramos y mide 30 centímetros. En el séptimo y octavo mes, el estómago y el intestino funcionan muy bien. Pesa 1,5 kilogramos y mide 42 centímetros. El feto va adquiriendo la posición definitiva del parto. Los huesos se alargan y se ensanchan y los órganos se perfeccionan. Pesa 2,5 kilos y mide 47 centímetros. El aborto no es una cuestión solamente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Vamos a escuchar otro testimonio de los cortos, para que pues vayamos sensibilizándonos y vayamos entrando en materia de lo que es este programa. Las mamás que hayan abortado y que quieran llamarnos, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Aquí conocemos de su dolor, conocemos de esa carga que llevan. Personas que hayan ayudado a los abortos, que no hayan aconsejado en el momento, que no hayan podido decir no lo hagas, sino que apoyaron esta decisión, pues también tienen una gran culpa, una gran culpa. Entonces, vamos a recibir testimonios, cualquier testimonio, cualquier persona que haya tenido esa culpa, que haya podido aconsejar,
que haya podido apoyar en una decisión de estas, pues también lo vamos a hacer. A veces es difícil aceptarlo, a veces es difícil también llamar y decir, sí, yo lo hice, pero vamos a esperar y sabemos que mucha gente, porque este programa lo hicimos porque lo pidieron. Sí. Este programa lo hicimos porque él lo pidieron, el tema fue solicitado, entonces lo queremos hacer pues para que sensibilicemos, para que iniciando este año tengamos una nueva postura sobre lo que es la vida, el regalo más preciado de Dios, y pues definitivamente digamos no al aborto. En junio de 1993, Christy nos dijo que estaba embarazada y quería practicarse un aborto. Estaba convencida de que si daba luz a su bebé, su vida terminaría. El 1 de julio, un día después de haber cumplido los 18 años, la llevé a la clínica Mayfair para mujeres en Aurora, Colorado. Yo estaba allí, en la sala de espera, y oí la sirena de una ambulancia. Inmediatamente supe que algo terrible le estaba sucediendo a Christy. Cuando finalmente pude hablar con el médico, ya la habían trasladado al hospital. Al llegar allí, pedí verla y me dijeron que el médico vendría a hablar conmigo en cuanto pudiera. Cuando él vino, me informó que Christy estaba en estado de coma y que tuvo que conectarla a un respirador. Le pusieron un monitor para el corazón, un suero y tubos en la nariz. Al verla le dije a la enfermera que esa no era mi hija. Me di cuenta de que lo era cuando la enfermera me entregó una bolsa con sus joyas. El cerebro de Christy quedó severamente dañado desde el día en que ocurrió este incidente. La corteza cerebral no funciona. La única parte del mismo que está funcionando es una pequeña sección llamada tronco cerebral. Debido a esto, ella no puede caminar, hablar, oír o ver. Solo puede mover los ojos y respirar. Tiene solamente del 5 al 10% de la conciencia de sí misma de una persona normal. Su cerebro no emite ondas. Está como el de una persona muerta. En el estado de vida actual solamente tiene reflejos. Si le ponen algo en la boca, quizás lo trague, pero no puede ver, pensar, sentir ni oír. Desde el punto de vista médico, ella no va a mejorar. Sé que para algunos esto no tendrá importancia, pero Christy ha perdido toda su dignidad. Nosotros la manteníamos con pañales, pero debido a la condición sensitiva de su piel, hemos tenido que prescindir de los mismos. Ella todavía puede hacer sus necesidades. Aún tiene su menstruación, y su padre y yo somos los que la atendemos y aseamos. Ya no podemos compartir en familia. Ir a lugares juntos, como hacen otras familias. Hablar en familia. Nos lo han quitado todo. Ver a tu hija acostada en una cama para siempre y no poder hacer nada por ella. Es horrible. Actualmente Christy sigue en casa de sus padres, quienes la cuidan 24 horas al día, lo cual será necesario por el resto de su vida. La clínica Mayfair sigue operando y el médico que le practicó el aborto a Christy y la destruyó a ella y a su familia todavía trabaja allí. Ocho de la noche, 36 minutos. Oiga, este testimonio lo que trae también las consecuencias físicas.
esos abortos clandestinos. Lo que puede desencadenar una situación de estas. ¿Y quién le va a responder después? Nadie. ¿Quién responde después? Y sí, mire la persona como quedó. También Tras. puede ser, no sé, lo puede. Yo cuando escuché este testimonio, yo dije, bueno, de como un acuerdo pensando en acabar una vida y ve a Dios cómo a veces se enoja. Le hizo a ella, o sea, que sufriera en Cuando vida. uno tiene la oportunidad de ver este video, de ese audio que escuchamos, cuando usted ve el video y ve cómo era la muchacha de 17 años y cómo está ahora, es cuando uno dice, uff, Sí, está uy, no. cuadraplégica, está. Basta, sí, no, sí. más que eso. Y eso, sí. No, más que eso. Ni ve, ni nada. Más que eso, porque es que no, o sea, quedó que está despierta, pero es decir, tiene reflejos, pero no oye, no ve. Un O sea, vegetal. O sea, completo, quedó sí. ahí. Bueno, 8 de la noche, 38 minutos. Radio 1. Bueno, el debate moral y ético sobre el aborto viene dándose hace ya pues varios años, pero pues en el presente, por el creciente activismo de los movimientos feministas, el intento de formalizar una legislación reproductiva sexual, es necesario conocer más que nunca los argumentos que favorecen el derecho a la vida de todo ser humano desde el mismo momento de la concepción. ¿A qué se le llama aborto? Interrumpir una vida. Mire, los defensores del aborto han procurado cubrir su naturaleza criminal mediante terminología confusa o evasiva, ocultando el asesinato con jerga como interrupción voluntaria del embarazo, o bajo conceptos como derecho a decidir o derecho a la salud reproductiva. Ninguno de estos artificios del lenguaje, sin embargo, puede ocultar el hecho de que el aborto es un infanticidio. Y tenemos que tener claro que el único que da vida es Dios. Sigamos hablando. En el lenguaje común se llama aborto la expulsión prematura de un feto humano, ya sea espontáneamente o provocado. El aborto es la muerte de un niño en el vientre de su madre, producida durante cualquier momento de la etapa que va desde la misma fecundación, es decir, desde la misma unión del óvulo con el espermatozoide, hasta el momento previo al nacimiento. Se habla del aborto espontáneo cuando la muerte es producto de alguna anomalía o disfunción no prevista ni deseada de la madre, y de aborto provocado, que es lo que suele entenderse cuando se habla simplemente de aborto, cuando la muerte del bebé es procurada de cualquier manera, doméstica, química, quirúrgica, como sea. La misma pastilla del día después. También es un abortivo. O sea, abortiva al 100%. O sea, ¿qué busca usted? Cuando en su relación sexual irresponsable hace usted que pues llegue por dentro de la persona? Al tomarse la pastilla, ¿qué busca? Que no haya vida, que no se dé, que no pase, no puede quedar embarazada. Esa evolución de ese embarazo. Bueno, el lenguaje numérico ha sido el motivo de la muerte de más de 25 millones de niños solamente en los Estados Unidos, desde que se legalizó el aborto en 1973 en ese país. Y en el lenguaje hipocrático, es un término que antes no era aceptado y ahora es diariamente utilizado. Se removió del juramento hipocrático la última frase: no daré a ninguna mujer un remedio abortivo, presentando una verdadera contradicción a la obligación natural del médico a defender la vida hasta sus últimas consecuencias. Ahí donde entra cuando vienen los niños con malformaciones que... Es que mire, eso solamente, o sea, solamente la sabiduría de Dios es la que se encarga de la que decidir. tiene la respuesta de todo eso. De por qué un niño nace X, nace Y, nace Z, nace como sea. Eso solo lo sabe Dios. Lo que pasa es que nosotros en nuestro intento de querer hacer las cosas y de querer manejar las cosas como nos parece,
empezamos a tomar decisiones que no nos corresponden. Por ejemplo, ¿quién puede decir por qué quitarle la vida a alguien? Si una persona tiene una enfermedad y está sufriendo, pues Dios sabe por qué está sufriendo. Si yo intento quitarle la vida, pues le voy a quitar sufrimiento y me estoy intrometiendo en el plan de Dios para esa persona. Pero tiene que haber un concepto muy espiritual, porque cuando usted es muy del mundo, lo que estamos hablando le vale 3 patadas. Tiene uno que entender que Dios es primero, o sea, que Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. De ahí también que el suicidio sea tan complicado y sea pues una desobediencia grave a Pecado Dios. muy fuerte, sí. Aunque la misericordia de Dios pues es grande y Él solo sabe cómo la maneja, ¿no? Pero mire, ¿cuál es la verdadera doctrina de la Iglesia Católica? Hay personas que se llaman católicas, pero que no aceptan la doctrina de la Iglesia con respecto a la defensa de la vida humana ante el crimen del aborto e intentan confundir al pueblo católico sobre este importante tema. Voy a contarle como decía el presidente de Ecuador, las principales falacias de estas personas y sus correspondientes refutaciones. Por ejemplo, la primera gran mentira es que dicen, pero la Biblia no dice nada del aborto. Es verdad que la Biblia no condena explícitamente el aborto, sin embargo, la Biblia enseña que lo que hay en el seno de una madre embarazada es un ser humano. Eso está en el Salmo 139, 13, 15, en Jeremías 1:5, en Lucas 1:13, en Mateo 1:21. Además, la Biblia condena el homicidio directo de los inocentes. Eso está en Éxodo 23, en Deuteronomio 27:25, en Mateo 18:10. Y ahora bien, los niños y las niñas que no han nacido todavía son evidentemente inocentes, por consiguiente, el matarlos por medio del aborto es condenable. Todas las personas que creen en Dios están de acuerdo en que Dios es quien concede los hijos y quien infunde el alma en el cuerpo humano. Ello significa que Dios crea a cada ser humano para un propósito. No tenemos el derecho de contradecir su voluntad respecto de su creación. Hoy tratando el tema del aborto y sus consecuencias espirituales. Bueno, la falacia número 2, y es que dicen, la Iglesia Católica no está segura de que el feto sea una persona. Igual, lo que pasa es que, por eso le digo, mire, el gran triunfo del demonio, el gran triunfo de las cosas malas, es que la gente ya no cree en Dios. O sea, para usted Dios es algo más del mundo. Ya no es lo más importante. Entonces, usted sabe que Dios existe, pero su vida es la tecnología, la rumba, el diario que hacer, ¿Tú qué haces? ¿Trabajas o estudias? Trabajo y estudio. Bueno, hace ambas. Entonces, eso le quita la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo. Trabajar y estudiar. Súmele otro tiempo a dormir. Y súmele el otro tiempo a la diversión, que es salir a rumbear, o ver televisión, o ver películas, o ir al cine, o los amigos, o lo que usted quiera. Y no le queda tiempo a la persona para Dios. Y esto es lo que normalmente sucede con todas las personas. Entonces, digamos que espiritualmente están demasiado expuestas a que pasen muchas cosas de estas. Habría que ver también, pues, cómo se puede prevenir este tipo de cosas. Y esto normalmente da la oración, la cercanía de la persona a Dios. Por ejemplo, tú eres una persona que también vive casi siempre o tienes muchas tristezas. Hay muchas cosas en tu corazón que te hacen sentir a veces sola. Tienes muchas lágrimas en tu corazón. Aunque haces muchas cosas, a veces sientes que no estás haciendo nada. La misma vida a veces como que pierde ese sabor. Por más que tengas muchas cosas, como que le falta algo. Y eso te hace sentir a veces aislada, solitaria, con mucho dolor, con muchas lágrimas, pero de igual manera buscas el refugio en las cosas del mundo, y no buscas acercarte a Dios. ¿Me equivoco? No. Bueno, para que veas que una persona que no te conoce a través de un micrófono te dice muchas cosas, pero no soy yo. Es el de arriba que pone eso. Y esta llamada la hiciste precisamente para eso. Él te da la oportunidad de que veas que a través de cualquier medio Él te habla. ¿Qué hay que hacer?
Buscar la confesión. ¿Qué hay que hacer? Buscar la Eucaristía. ¿Qué hay que hacer? Buscar a Dios. Para que todas esas cosas casen. Lo que has pedido y las cosas que tienes que a veces no se te dan, porque a veces las cosas casi siempre no salen como tú quieres, también es por eso. Busca a Dios, acércate a Dios, empieza a direccionar tu vida y verás cómo las cosas cambian. Bueno. ¿Ok? Bueno, buena noche. Me pregunta acá. Mire, todas esas cosas, Jongo, esto combinado con lo que nos decía la muchacha ahora, pues que no tiene que ver con el aborto, pero sí tiene algo en común. Dese cuenta que es que, o sea, cuando usted está lejos de Dios, cuando su vida espiritual es vacía, pues siempre la maldad le va a ofrecer la solución más fácil. Claro. La más cómoda, el camino ancho, digamos, que esté cercana a Dios o que tenga temor de Dios. En el momento de que se embarace, lo último que va a pensar es en abortar. Lo último, y dice, así se me venga el mundo encima, no importa, yo lo tengo. Me dice por acá Paola Mejía Pinzón una pregunta. Cuando el aborto es espontáneo, bueno, eso ya es natural, eso ya es... ¿Eso no es pecado? No, ya no, que el no, cuerpo no, fue no, que no, decidió no, eso ya es naturalmente... natural. No, eso ya es una expulsión del cuerpo, natural, sí. Ya no... Es decir, no hay una tercera o una segunda intención, hay una mano pues que haga que el bebé se venga. Pero no tiene ninguna culpa. Ya fue algo del organismo como tal. 8 de la noche, 55 minutos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Patricia. Patricia, bienvenida. Pues, cuéntanos tu opinión sobre el caso u otro caso. Otro caso fue que mi prima... ¿Le bajas al radio, por favor? Bueno, ya. Esto fue que mi prima hace 18 años, ella abortó un niño, o sea, y ese día que a mí no me gustó esa decisión que ella tomó, que esa decisión la tomó la mamá y ella, que ella no quería tener ese niño, que porque le dañaba todo y que de todos modos que no quería y que no quería tener ese bebé, y a ella no le entusiasmaba tener a ese niño, poco. Entonces a mí me afectó bastante y a unos familiares también. Ajá. Pero finalmente ella abortó. Sí, finalmente ella abortó. Bueno, hay que decirle, por ejemplo, si tú hablas con ella y tú le preguntas a ella cómo es su vida, siempre, si ella no ha tenido la oportunidad de confesar, de llenarse de paz, de arrepentirse ante Dios, te va a decir que su vida es muy triste. La tristeza de ese hijo siempre la va a acompañar. Es algo que se adhiere a la mamá porque pues realmente lo que hizo fue matar. Es como si usted sacara un hacha y le bajara la cabeza a alguien. Por ejemplo, yo le preguntaría algo, si en este momento su hijo de 8, 9, 10, 11, 12 años se enferma y se complica y empieza a costarle dinero y todo ese tema, ¿usted lo mata? No. ¿Usted? No, claro. Bueno, entonces, es lo mismo. ¿Por qué a una persona hay indefensa, que no tiene ni la más mínima oportunidad de decir no, lo matan? Es lo mismo. Claro. Sí. Es lo mismo. Yo me pregunto, si una persona de estas que aprueba una ley del aborto se le enfermara a un hijo gravemente y dijera, no, pues matémoslo, ¿qué contestaría? ¿Sí o no? Pues, entonces, seguramente diría que no. Entonces, ¿por qué firman estas leyes que aprueban este tipo de situaciones? Pues sí, claro, pero ¿me podrían dar un consejo? Porque es que... El consejo es mira, el consejo tuyo, bueno, para ti, es que tienes que ser una gran defensora de la vida. Esto te lo ilumina el Espíritu Santo, porque Él te va a decir qué debes hablar, con quién debes hablar, dónde debes hablar, y debes pedir mucho Espíritu Santo. Pedirle al Señor que te dé esa gracia de poder hablar y poder defender la vida. Para tu prima, tiene que arrepentirse de tener ese dolor, entonces hay que decirle que vaya a oración al Santísimo, vaya frente al Santísimo y le pida al Señor perdón por haber asesinado esa vida que Dios le había regalado, confesarse y bautizar a ese niño. Entonces, ¿cómo se bautizan los bebés? Ojo a todas las mamás que han abortado, mucha atención, porque eso es bueno saberlo, esto que estoy diciendo, a veces ni un sacerdote se lo va a decir, pero se lo regalo porque yo lo recibí en una oración especial
donde el Señor quiso pues que mucha gente entendiera y supiera cómo se puede hacer. Entonces, lo primero es arrepentirse. Si usted no está arrepentido de haber matado a un bebé, pues mejor ni vaya, porque ¿para qué? Escúchame, lo primero es eso. Entonces, oración ante el Santísimo, con el dolor de haber asesinado a un bebé. Pedirle al Señor que le muestre y le ponga en su corazón qué era, qué iba a hacer, si era un niño o una niña, porque el Señor le muestra. Cuando sepa, entonces se paga una Eucaristía y la intención es por el descanso del alma del niño tal, nombre completo, el nombre que la mamá quiera ponerle con el apellido del papá y de la mamá, intención de sus padres. En ese momento esos niños quedan bautizados y pasan a estar un poco mejor, pasan de ese limbo a ser angelitos, y es la forma como se bautizan. Han sucedido milagros muy, muy, muy hermosos de cuando las mamás bautizan a los bebés. Algunas han escuchado la voz, otras han sentido la paz, otras los han visto. Bueno, muchas cosas. Una cosita, eso que se haga con fe, no por... No, claro. Porque voy a hacer eso para quitarme una culpa. O sea, en este programa todo lo que digamos, que no se haga con fe, o sea, mejor ni lo hagan. Porque peor se es. No, mejor no lo hagan, sí. Pero entonces, porque lo que a mí no me gustó fue que ella no se arrepintió ni nada, a ella no le gustaba. O sea, ella volvió a quedar embarazada y hizo lo mismo. Vamos a pasar incluso ahora un testimonio. Abortos. Vamos a pasar ahora un testimonio de una muchacha que abortó 3 veces. Patricia Sandoval. 3 veces abortó. Y al final el Señor le dejó ver la gracia, pues, de qué significaba esto y qué era lo que había pasado. Pero entonces ahí, como tú eres la persona cercana, ora mucho por esa persona para que se pueda arrepentir, para que sobre todo no cometa los mismos errores. Ponla en el Santo Rosario, que es una oración muy poderosa. Y tu oración, o sea, tu tarea como que es la oración por la salvación de esa alma, de esa mamá que abortó. Porque acuérdense que cuando hablamos del infierno y contamos lo que Oliva de Garagoa, la vidente, la Olivita, la viejita, había visto, el castigo en el infierno para el aborto es un castigo terrible. Los demonios desgarran el vientre de la mamá y les atan cadenas y les meten chuzos y las atacan en su vientre, porque era la morada santa de una nueva vida que fue agredida, asesinada voluntariamente. Entonces, bueno, hay cosas que vamos contando. El que quiere creer, crea. El que no crea. No crea. No pasa nada. ¿Okay? Después se darán cuenta. Pues yo quisiera que ese testimonio le sirviera a la gente y que reaccionara. Muy bien. Bueno, vale, muchas gracias. Listo, muchas gracias por tu llamada. Bueno, chao, gracias. Una pregunta. Cuando una mujer se realiza un aborto, ahí donde viene eso, lo de la llorona, ¿qué tiene que ver con eso? Que a veces dicen, que mire, lo de la llorona, mire. A veces, una pregunta. Es más, algún día, si quiere el próximo programa, hablamos de eso. Es que tengo una inquietud. Hablamos de la llorona, hablamos de la patasola, hablamos del Moan, hablamos de eso. Y si quiere ya le cuento cuál es la historia de la llorona. Ya la cuento. Es que comentan por ahí que cuando hay un aborto aparece la llorona. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Me reservo el nombre. Ok, bienvenida. Bueno, quiero opinar algo sobre que dice lo de los bautizos, pero es que el problema es que hay muchos sacerdotes que dicen que ellos no hacen esos abortos. Es que mira, tú no tienes que decirle al sacerdote nada. Tú simplemente vas a la oficina, a la secretaría, ¿cómo se llama? Allá donde está la secretaria. La parroquia. A la casa cural. Y tú dices, buenos días, hágame un favor, vengo a pagar una misa. Sí, señor. ¿Qué intención? Por el alma del niño tal. Intención de sus padres. Ya nomás. ¿Cuánto vale? Tanto, tome, listo, chao. Eso solo lo sabes tú, porque tú eres la que ha hecho la oración, tú fuiste la que se postró ante el Santísimo, tú eres la que tiene el dolor de ese error que cometiste y quieres subsanarlo. Entonces, ese es muy importante. O sea, tú no tienes que decir nada. Por eso te digo, no te lo van a decir. Y yo te lo estoy diciendo y lo ratifico y lo puedo decir porque esto fue un regalo de la Virgen María para que muchas mamás
pudiesen empezar a tener esa paz. Pero eso se da a veces porque, en por los grupos de ejemplo, uno oración, en eventos místicos, en cosas que no se ven todos los días, pero pues gracias a Dios podemos a través de este micrófono poderle decir a muchas mamás qué deben hacer para que puedan bautizar a esos bebés que fueron abortados. Sí, porque uno, por ejemplo, uno tiene amigas de que le comentan esos casos y entonces uno para darles como una ayuda, ¿verdad? Es lo más importante. Ajá. Cualquier vez que escuches que van a abortar, tú debes decir no lo haga, porque si escuchas y tú no dices nada, también te condenas. Ujú. Estás formando parte de ese círculo Ajá. de la muerte, digámoslo así. ¿Sí? Sí. Y Ok. de verdad que los felicito por esos programas que pasan tan maravillosos. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Que ojalá el Señor siga bendiciendo a mucha gente con esos programas, porque en realidad es una evangelización para muchas jóvenes. Ojalá todas las jóvenes y jóvenes, porque ahí van incluidos los hombres también, ¿sí? Oyeran estos programas. Pero ahorita la juventud es tan difícil. Sí, es difícil. Y es el mayor triunfo del demonio, ¿no? La Ajá. lejanía Es que eso es de lo la que- juventud. Es que eso es lo que quiere el demonio, que la juventud se aleje. pierda total. Sí, hay muchos jóvenes que son orantes, pero también hay una gran mayoría que... Sí. Están en otros caminos, sí. Y por eso es que suceden todas estas cosas. Ajá. Bueno, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Bueno, amén, Bueno, gracias. muchas gracias. Jongo, pongan cuidado. Lo de la Llorona es lo siguiente. La historia, bueno, reciba la llamada, ya le cuento. Espere, le comento una cosa, espere. Pero reciba la llamada. porque ¿Aló, no se va. Radio 1? Sí, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Patricia. Bueno, Pati, Patricia. momentico, que es que Jongo me va a decir aquí algo. ¿qué? Bueno, no, es que yo siempre escucho, ¿sí? Siempre escucho. Y más de un oyente creo que ha escuchado esto, que cuando escuchan los las llorones. Los aullidos, Los pero aullidos, por eso sí. le digo. Pero dicen, en esta cuadra alguien abortó. No, es falso. O sea, ¿eso qué Es falso y ya le voy Ahí- a contar ahí va, sí. cuál es la historia de la Llorona. Escuchemos a Patricia Bueno, y le voy a contar la Llorona. La Llorona es un alma en pena sí. a la que se le murieron los hijos por una situación de celos. No, sí. Y no. ya le voy a contar, ya le cuento la historia completa para que usted sepa y entienda y también se dé cuenta que no tiene nada que ver con el aborto. A veces Nada. como siempre coincide de alguien No, que- señor, nada que ver. Nada que ver. Bueno, ¿Entendió? ahorita, Mijito. no, pero casi siempre En coincide. en no un sé. pueblo, Ah, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo el Quijote de la Mancha, la llamada. fue la llamada, ahora sí. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién? ¿Con Pati? No, señor. Ah, ¿con quién hablo? Con Gloria. Gloria. Bájale un poquito a tu radio, Gloria. Bienvenida, muy buenas noches. Papi. Bájale al radio todo el volumen. Aló. Listo, Gloria. Gloria, ¿de qué barrio se comunica? Acá de Piedecuesta. Bueno, tu aporte, tu experiencia Pues, sobre este tema u otro tema, tranquila. pues yo quería hacer una preguntita, digamos, pues se sabe que todos los bautizados vamos al cielo, ¿no? Por gracia de Dios, ¿no? Sí. Pero, digamos, aquellos niños que son abortados, ¿ellos tendrán algún día la oportunidad de ver a Dios o no? Claro, ellos directamente la ven con Dios. Por eso te digo, mira, los niños abortados tienen un sitio muy especial. Después de que se hace este bautizo, ellos pasan directamente al cielo. Es más, te voy a contar una historia chiquita. También que tuvimos la oportunidad de vivirla en una oración muy bonita. Y entonces estaba el Señor rodeado de jardines rodeado de niños en un jardín muy bonito. Y la persona que tuvo la oportunidad de tener esta evidencia pues se paraba y miraba. Y el Señor lo dejó ver esto. Entonces el Señor Jesús jugaba con muchos niños y muchos niños preguntaban ya casi, y entonces el Señor les decía no, todavía no. Y seguían jugando, y esa paz y ese amor y todo lo más bello y lo más hermoso, y los niños todos preguntaban en diferente momento ya casi, y el Señor les contestaba con mucho amor no, todavía no. O en algunos decía sí, ya casi, en otros no, todavía no. Y ese ya casi, cuando la persona le dijo a Dios, esos niños ya casi, ¿qué es lo que preguntan? Que si ya, y el Señor les contesta ya casi o no, todavía no. Entonces él le dijo, este es el jardín de los niños abortados. Y ellos lo que preguntan es si ya casi va a venir su mamá, porque la están esperando con mucho amor. Entonces, seguramente tendrán un reencuentro, porque de todas formas es vida de su vida.
Sí, sí. Pero sí tienen un sitio muy especial los niños. Especial. Ah, bueno. Sí, porque son víctimas inocentes. Ellos no tienen la culpa de nada. De nada. Ah, ok. Ni pudieron defenderse ni No, nada. ¿cómo? Sí, Nada. ¿cómo? Nada. ¿Listo? Listo. Bueno, ok. Bueno. Orar mucho todos los días, por favor, en el Santo Rosario, por las mamás que van a abortar, por las que ya abortaron, por las que tienen la intención, para que esa oración ayude a que muchas mamás se arrepientan de este infanticidio. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Andrea. Andrea, bienvenida a Jueves Paranormal. Muchísimas gracias. Quería hablar sobre darle un consejo a las personas al aborto. Pues a mí me pasó un caso, bueno, mis hermanas en su vida muchísimo que abortaran, y sea el papá del niño. Y él me conseguía el contacto, todo para que abortara. Y tomé la decisión y la madurez, porque apenas tengo 20 años, y la madurez, porque sé que por mi responsabilidad, por no cuidarme, tengo que tener la decisión de tomar riendas para cuidar un bebé, y así no tenga la plata, nada. Y gracias a Dios mi hijo ha tenido las bendiciones y nunca le ha faltado nada. Y digo que es un regalo de Dios maravilloso. Y no me arrepiento de haber abortado, porque sé que me ha traído muchas bendiciones y no me le ha faltado nada. O sea, digo que es una suerte de él también. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Mi hijo tiene apenas 6 mesecitos. Qué bueno. Y eso se convierte en muchas más bendiciones. Y va creciendo bonito. Y todo. ese, no solo lo bonito, sino la belleza espiritual y la bendición que trae para la mamá que decide no abortar, sino darlo a luz, porque es un ejemplo. Y no solamente es esto que te sucedió, sino la invitación que te hace Dios. Mira, cada que tú piensas en este momento, por difícil que hayan sido las situaciones, porque a veces tu vida se complica, te voy a decir cosas que me pone el Señor. A veces tú te sientes triste, te sientes sola, pero por otros temas y no por la vida. Pero siempre que miras ese bebé, siempre que miras ese niño, es como si una luz se encendiera en tu corazón. Es como si llegara a tu vida un refresco, algo que te hace sentir muy bien. Y esa es la presencia de Dios que podrás ver siempre a través de tu hijo. Tienes muchos miedos, entonces esos miedos también hay que entregárselos al Señor. No debes temer, porque las cosas van a estar bien, por más duras que parezcan. Siempre Él está ahí. El diablo también intenta atacarte y te pone muchas cortinas. Hay muchas cosas que a veces te parecen muy difíciles. Hay lágrimas que has tenido también. Hay situaciones difíciles de miedo y de soledad a veces. Pero te repito que siempre que mires a tu hijo es como la tarjeta de invitación de Dios que ha puesto en tu vida para que tengas ese fe y ese consuelo para que todo esté bien. Claro, no solo eso, hay también por la comunicación de los papás, porque hay niñas del colegio, menores de edad, por solo el miedo de contarle a los papás que están embarazadas. Por eso ocurren a unas amigas que ni experiencia tienen para el aborto, ni saber que hay personas que tienen la posibilidad, tienen plata para poder mantener un bebé. O sea, es mucha comunicación por los papás. O sea, sí, claro. Invitar también a los papás. Y por más plata que no haya, nunca faltará la bendición para ese bebé. Nunca. Entonces, esa era mi invitación. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la llamada. Bueno, le voy a responder su tema de la Llorona. Sí. Para que sepa qué es. Porque eso es lo que, claro, el que mito que ocurre. O si quiere hablamos ahorita más tarde de estos mitos. Va como enlazado ahí lo de la Llorona. Ahorita con eso más tarde que terminemos, abortos. bueno, ya sobre la última hora vamos a hablar entonces de esto. De la Llorona, de la Patasola, del Muan, de todo esto, para que usted sepa realmente qué son, ¿vale? Bueno, oiga, por acá me dice un oyente, y por favor que omita el nombre. Vamos con una pregunta a través del Face. ¿Aló, Radio 1? ¿Aló, Radio 1? Aló. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Miguel. Miguel, bienvenido a Hoy Jueves Paranormal. Pues dos cosas. Primero, que cuando la persona aborta, ese niño va directamente a Dios, porque Dios en su palabra dice que ellos son ángeles. Solamente cuando se conoce el bien y el mal,
que es más o menos entre los 6 y 7 años, es que tenemos el pecado original. Por eso no hay necesidad de hacer Claro que le quería contar algo. Imagine que en una experiencia mística que tuvimos, el Señor decía que ahora está eso que usted dice es muy cierto, pero el Señor dice que ahora está tan complicado que en el mismo infierno hay niños desde los 4 años. Porque a los 4 años el niño ya sabe cuál es el bien y cuál es el mal. El niño ya entiende. El mismo hecho de que, por ejemplo, a veces el papá le diga, vienen a pedir diga que no estoy. El niño sabe que es una mentira. Obvio. Y se le está Pero eso se encarga prácticamente el papá. O sea, sí, claro. nos encargamos de cultivarle si dice mentiras o no. Claro que sí. El problema es que la persona que llega al infierno, él ya no puede salir de ahí. No, eso sí, el que está condenado se queda. O sea, no puede No salir hubo chance de nada. Sí. Y lo segundo, pues, quisiera decirle a todas las mamás que piensen muy bien, porque están atacando a una vida indefensa, que vean que Dios fue el que da y quita la vida en el momento que Él quiere, porque Él es el Todopoderoso. Y lo más importante, que no se pierdan esos momentos tan bonitos y tan espectaculares que es tener un hijo, porque son momentos muy, 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 muy bonitos que Dios le da a uno. Y como Dios dice en su palabra, los hijos son un tesoro de Dios y son saetas. Nosotros nos encargamos de que sean así. Entonces tenemos que buscar a Dios de corazón, verdaderamente, para que Dios nos ayude en todo momento. Claro que sí. Ese era mi aporte. Muchas gracias por la llamada. Bueno, muy amable, Miguel. Muy amable. Hasta luego. Tengo una pregunta por acá por el Face. Dice, la esposa de un primo tiene 25 años y ella tiene 2 niñas vivas y se ha practicado 4 abortos. Hace poco se practicó uno y dijo que tenía 4 meses y que el bebé venía con malformaciones, pero nunca mostró nada, ni un papel, donde pues dijera que el niño venía así malformado. Solo abortó con la ayuda y complicidad de la mamá. Nosotros como familia de él, ¿qué podemos hacer para que ese bebé vaya al cielo y que ella no esté en pecado? Primero, orar mucho por esta mamá que ha cometido estos abortos. Pedirle mucho al Señor misericordia para que esta mamá pues sienta en su corazón el dolor de ofender a Dios, que entienda la gravedad del pecado que cometió, porque este es un pecado difícil para el Señor perdonar. Cuando yo les contaba en mi testimonio, cuando el Señor me mostró lo del aborto, o sea, entendí el dolor tan grande que tiene Dios por la muerte de los bebés, cómo clama la sangre al cielo y cómo es de difícil que el Señor perdone. O sea, Él perdona cuando hay un arrepentimiento real de esta situación, pero cuando no. Entonces, la oración de intercesión para que el Señor toque este corazón y sea un corazón que se convierta. Pueden hacerlo del bautizo de los bebés que le conté, pero pues eso le correspondería a ella, directamente a ella. Ustedes como familia oren por la conversión de ella, por la salvación del alma de ella, y pídanle al Señor mucha misericordia para estas almitas, que pues no es tan mal porque son ángeles de Dios, pero con el bautizo ya pasan como de ese sitio del limbo a la parte celestial, a ser angelitos. Entonces oración de intercesión, que es muy poderosa y es muy fuerte. Bueno, seguimos hablando. Vamos a escuchar otro testimonio. ¿Lo de la Llorona lo dejamos ahí? Es que más adelantico vamos a hablar. Por eso le digo, vamos a hablar de lo que es la Llorona, de lo que es la Patasola, de lo que es... Bueno, le voy a adelantar la historia de la Llorona si quiere. Sí, como va enlazado como eso, creen que se la voy a adelantar, o sea, que no tiene nada que ver con los abortos. Eso, La Llorona, para despejar la duda. Era la esposa de un campesino de cualquier vereda que usted se quiera imaginar de Colombia. Entonces era muy celosa. Su esposo era un tomatrago de primera. Un día el Señor le dijo: oiga, me voy a ir a tomar unos tragos. Y ella le armó la pelea: ay, pero otra vez a tomar, me voy. Y el man se fue a tomarse sus tragos. Resulta que ella dijo: este man está con otra, me lo voy a pescar. Está con mi chinga. Y vivían en una vereda, una casita, una vereda. Entonces, ¿ella qué hizo? Dejó encerrados a los niños, echó candado, y obviamente en ese tiempo no había luz eléctrica, era con vela. Ella se fue detrás para pistear al marido, y efectivamente cuando llegó al pueblo no lo encontró con ninguna vieja, sino que estaba con los amigos.
Ella se sintió mal y se devolvió a su casa como muy, muy achantada por el tema. Y oh sorpresa, que los niños se habían quedado jugando. Tumbaron la vela, se prendió el rancho, se incendió y los niños se quemaron y se murieron. Ante el dolor de esto, ella se quita la vida y a partir de ese momento su alma queda en pena y ese es el grito de ¡ay, mis hijos! No es por aborto. Mire, eso es lo que quería, pues despejar. Ese. Que a veces se asocia la Llorona con abortos. No es abortos. Vea. Es que sus celos la llevaron a una situación que comprometió y que terminó con la muerte de sus hijos porque se quemaron los niños. Ahí está. Ella no aguantó el dolor, muere, se quita la vida y queda su alma penando, buscando a sus hijos por doquier. Bueno, entonces esa es la historia de la Llorona. Que se asocie con abortos y este tema, pues no, pero... Sí, no. A veces ocurre eso. Sí, no tiene nada que ver directamente, no. El tiempo pasa en Paranormal. Hoy es jueves, en la próxima semana estaremos... la próxima semana ya estaremos los miércoles, pero hoy con un tema muy impresionante para los corazones que han vivido esta situación. Entendemos su dolor, conocemos su dolor. Cualquier persona que pues no quiera comentar o que quiera que hagamos oración también, pues me puede llamar al 314-427-6782 para que puedan empezar a trabajar en este tema, porque esto es bastante complicado, es bastante doloroso, es bastante difícil de poderlo llevar, pero pues el amor de Dios también es supremamente grande, supremamente infinito y misericordioso, y cuando la persona de corazón se ha arrepentido, pues el Señor obra y nos ayuda. Entonces vamos a escuchar otro testimonio de... ¿Qué pasó la llamada ya? Bueno, vamos, se está ubicando mejor. Aló, buenas noches. Aló. Ahora sí. Uy, ahora sí. Sí, ya le dije que subiera ahí en la casa. Ahora la voz. Ya, ahora sí. Te ubicas mejor, ahí te escuchamos mejor. Ahora sí, cuéntanos. Bueno, pues como yo le estaba diciendo, pues yo la verdad sí, tuve dos abortos, ¿sí? Y pues yo no había hablado esto con nadie. O sea, pues no, mi familia sí supo. Lo que pasa es que pues no se dio como en el tiempo, sino lo intenté, no pasó nada, entonces yo dije así, pues yo acepté normal. Con el tiempo fue que se presentó el aborto, tiempo después de lo que yo pues había pensado. Entonces o sea, para mí fue muy difícil. No, yo me siento muy mal, porque pues yo sé que lo que hice estuvo mal, yo sé que lo que hice no debió haber hecho, pero no sé, yo quería comunicarme con usted, quería decirle porque, no sé, usted a veces habla, uno se siente como bien con lo que uno le dice, y la verdad, sí, pues con la primera persona que yo le comento cómo me estoy sintiendo, lo que me pasó, y de verdad que es una experiencia que lo marca a uno para siempre. ¿Hace cuánto fueron esos abortos? Más o menos de como 4 años, entre 4 a 5 años. ¿Cuántos abortos fueron? 2. 2 abortos. 2 en tiempos diferentes. Normalmente debes sentir mucho ese dolor, ese vacío que produce el aborto, ¿verdad? Sí. Es más que dolor, siempre es como miedo, como... O sea, yo sé que lo que tú dices estuvo mal, y yo estoy consciente que no debe haberlo hecho, pero no sé, o sea, a veces uno como que se siente tan mal, como que uno no es capaz de olvidar, que puede pasar. Bueno, cuéntame algo, ¿y tu vida espiritual en este momento cómo es? O sea, ¿cercana a Dios o no? No, porque o sea, yo sé que lo que hice está mal, yo no iba a confesarme ni nada. Pero bueno, ven te digo una cosa, o sea, tú tienes que entender que por el hecho de que tú te alejes de Dios, igual no te vas a sentir mejor. Es decir, el pecado ahí continúa y el dolor va a continuar porque fue haber hecho algo grave, pero
Pero ¿qué te quiero decir? Que también Dios en su infinito amor es supremamente misericordioso, y el hecho de que tú decidas mirar a Dios y decirle que fallaste, que te equivocaste y que cometiste un pecado grave, pero que estás arrepentida, el Señor te va a escuchar. Él te va a escuchar y te va a permitir que puedas sanar eso y que en adelante te puedas convertir en una gran defensora de la vida. Y te va a dar la gracia de poder sanar y perdonar eso. Yo no sé si has escuchado el programa desde que empezamos, pero los pasos son oración en el Santísimo. Oración en el Santísimo, porque ahí es donde pasan cosas muy bonitas, muy impresionantes también, que vas a tener una conexión directa con Dios. Él va a poder poner en tu corazón lo que estos niños iban a hacer en su sexo, y a partir de eso pues poder hacer el bautizo que yo te digo, y eso te va a dar mucha tranquilidad. Hazlo, mucha tranquilidad, no te dé miedo confesarlo. Pídele allá al Señor también que te dé un buen confesor, que en ese confesor que el Señor te muestre, te ponga, encuentres tú las palabras de Dios dándote ese perdón, y vas a poder tener esa paz que tú tanto estás buscando, porque es que el miedo te lo muestra es el maligno para que tú no te confieses, para que no estés en paz. Él es el que te hace sentir ese miedo. Mira, las cosas de Dios nunca dan miedo. Las cosas de Dios siempre dan paz y dan amor. Y las cosas del enemigo, del malo, pues siempre van a producir miedo. Sin ningún temor, hazlo. Y te vas a acordar de mí cómo van a cambiar las cosas. Entonces busca esa oración en el Santísimo esta noche. Si quieres, ahora después de que colguemos, en tu habitación, empieza a hablar con Dios como si fuera tu amigo y dile que te vas a confesar, que quieres hacerlo esto. Mañana busques el Santísimo en la iglesia que Él te ponga y te postras allá ante su presencia. Pides todo lo que te estoy diciendo en ese diálogo con Dios. Busca la confesión y van a cambiar las cosas. Cualquier cosa me puedes llamar 314-427-6782. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Si quieres, al final del programa vamos a hacer una oración para las mamás. Sí. Para las mamás que han abortado. Vamos a hacer una oración bien especial, una oración bien bonita que les va a traer mucha fortaleza y que les va a traer mucha paz. Ok. Muchas gracias por participar y por contarnos tu experiencia. No, vamos a mandar este testimonio entonces. Vamos a mandar a que ustedes escuchen este testimonio. Al aire. Al aire. A pasar al aire. También muy interesante. Mi nombre es Ginny. Quiero contarles las cosas que suceden en estos negocios de abortos que son legales. Les diré que yo tuve una clínica de abortos y me acuerdo muy claramente como muchas jóvenes y aún mujeres ya de edad llegaban a la clínica pensando que estaban embarazadas. Cuando se realizaban muchos de esos abortos, habían mujeres que lo que tenían era un atraso menstrual, pero como esto era un negocio, la cual función era buscar dinero, muchas veces no se les decía nada porque para ella lo importante era irse de esa clínica con sangramiento que identificara que ya no estaban embarazadas si se suponía que ellas estaban embarazadas. Les cuento que habían horroridades que sucedían. Habían mujeres que a través de la anestesia tenían una reacción alérgica y hubieron paros respiratorios. Sí, momentos en que todo el mundo tenía que correr buscando oxígeno y palpándole su corazón a través de su ropa para poder volver a traerlas en sí. Eran momentos que sinceramente las veíamos afuera y nos preguntábamos, Dios mío, ¿qué hubiese pasado si esa mujer no hubiese reaccionado? Muchas también entraban con embarazos ectópicos, la cual el doctor tenía que llamar a un rescue porque el embarazo estaba en un lugar donde no se podía llegar a ese embarazo. Le digo que las cosas que se veían eran horribles. Le estoy hablando de muchas de las cosas que eran físicas.
a través de lo que le sucedía a su cuerpo. No le puedo decir cuántas se quebrantaban atrás. Emocionalmente salían abatadas, salían llorando, salían de ese cuarto desesperadas. Les digo que eran muchas las historias que les puedo contar, que realmente sé que muchas, sus úteros habían sido tan y tan escamadas, porque lo que se usa en estos procedimientos son navajitas que cuando pasan hacia el cuello del útero, le digo que le quita precisamente la pegadura que el cuerpo de adentro necesita para que los bebés se puedan pegar al útero. Le digo que para muchas mujeres, después de un aborto, ellas era como si algo adentro de ellas también había muerto y venían continuamente. Era triste saberlo, pero para nosotros era un dinero, era un negocio. Y si tenían que venir 2 y 3 veces, pues ahí estábamos para proveerles ese servicio. Les tengo que contar una historia de una que tenía un embarazo de más de 4 meses. Ese fue un caso muy difícil porque hubo que introducirle a ella en su útero una laminaíta que su función era ayudar a abrir el cuello del útero, y lo más triste era que había que pasarle una aguja para ahogar el bebé, para que el bebé muriera, y luego ella tenía que actualmente tener ese bebé muerto. No paró solo ahí, sino que al otro día yo tuve que ir con ella al amor y firmar para que su bebé fuera crementado. Jamás se me olvidará esa noche que ella estuvo conmigo en el teléfono, llorando y gritando porque ella estaba dando a luz, pero luz a un bebé muerto. Nunca se me olvida decirle a mi mamá, mas nunca podré pasar por eso, porque fue muy emocionalmente difícil para mí. Hay muchos bebés que están muriendo así, con esos embarazos que son de más de 3 y 4 meses. Le digo que para ninguna mujer tener que tener un bebé muerto y que tú tengas que firmar para que te lo cremen puede ser algo que una mujer puede olvidar. Yo le digo que estas clínicas, estos centros de abortos que dicen que ellos están ayudando a las mujeres, le digo que ellas están siendo totalmente destruidas, tanto físico, emocional y espiritualmente. Yo les digo, no lleguen a esos lugares, porque es muy difícil tener que dejar a su criatura en un lugar que lo van a echar en una basura y le van a decir que no fue nada.